La verdad. Buenos días. Hoy damos inicio a otro tema que tiene que ver con la letra mata. Voy a leerles el versículo y les voy a dar una breve explicación por qué este tema. Segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Por qué este bendito tema? Porque les voy a ser sincero, hasta el último momento, y déjenme decírselo, a veces podemos aceptar errores en el entendimiento o en la interpretación correcta de un versículo. Podemos aceptarlo de un nuevo, de un neófito o de un recién convertido. A veces puede pasar en el liderazgo, en otros que son perezositos para estudiar la Biblia. Pero yo diría que ya a nivel pastoral, a nivel de unos hombres que ya están manejando un pastorado y que deben de tener ya un cierto nivel de conocimiento de la escritura, la interpretación correcta y todo eso, se encuentra uno problemas de interpretación en versículos como este, de que la letra mata, y lo llevan a que el mucho estudio o conocimiento de la Biblia mata. Obviamente no va a decir que usted por leer la Biblia le va a dar un infarto y cayó allí. No se trata de eso, sino que lo llevan a otro contexto que no tiene que ver con lo que dice ahí. Y esa es la tarea de este humilde servidor, utilizando las herramientas que para la próxima enseñanza de temas varios voy a traerles, a mostrarles la manera en que yo investigo o estudio la Biblia o preparo estos temas. Voy a mostrarles todas las herramientas que Dios me permite usar, empezando por tener en cuenta lo más importante, al Espíritu Santo y su palabra. Entonces demos inicio aquí. Vamos a leer este versículo de 2 de Corintios 3:6. Mire que nada más las benditas traducciones, yo les insisto, es bueno tener en cuenta varias traducciones. Yo quiero decirles algo de la TLA. ¿Por qué me gusta mucho colocar la TLA? Porque la mayoría de lo que dice allí ya viene del mismo griego. O sea, usted busca una palabra en griego y le salen palabras de las que están en la TLA de una vez. Entonces, son cosas o traducciones muy fieles. Dice así la TLA. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios. Porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Entonces ya, inclusive, mire, yo se los muestro a usted, ya está repintadito. Porque la ley condena a muerte al pecador. O sea que cuando dice la letra, no les voy a decir todavía, al final se los digo. Cuando dice la letra, ¿de qué habla? Ahí lo dijo. La PDT dice: solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Entonces, cuando dice ministros del nuevo pacto, ministros, porque es que muchos se agrandan porque son ministros. Ministro es un servidor más del reino, del nuevo pacto. ¿El nuevo pacto cuál es? El Nuevo Testamento, que habla de Cristo, de su sangre, de su obra en la cruz. Entonces, este es el nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, y ahora vamos a ver todo eso de que habla la ley escrita, sino en el Espíritu. Porque la ley escrita lleva a la muerte, en cambio el Espíritu lleva a la vida. Entonces, en la PDT, cuando habla de la letra mata, dice porque la. Ahí hasta al final vamos a ver. Cuando uno investiga esto y lo profundiza, yo le digo honestamente, a mí me da mucho gozo cuando
Cuando uno dice, por ahí hoy una vez una frase que decía eureka, como cuando dice encontré la respuesta correcta. Aquí apenas arrancamos y ya sabemos de qué trata el versículo. Y mucha gente lo malinterpreta para ser un perezoso que no estudia la Biblia. Palabras claves. Hizo ministros. ¿Sale? ¿Por qué? Pues aquí estamos hablando de la letra mata. O sea que las palabras claves deberían ser letra y mata. Pero es mejor que tomemos en cuenta las otras palabras claves para que analicemos todo el versículo completo. Entonces las palabras clave. La primera, hizo ministros. El código es 1249, del griego diáconos. Muy conocida, muy clara. Y miren cómo empieza hablando de los diáconos, para que usted de pronto se baje un poquito de la nube si se cree. Diáconos, hacer mandados, ayudante, servidor, siervo, sirviente. Servidores de cosas divinas que actúan para Dios. Mejor dicho, los diáconos, ¿qué son? Los que le hacen los mandados a Dios. Así de sencillo. Obviamente es un privilegio servirle a Dios. Primera de Corintios 3:5, Segunda de Corintios 11:23, Efesios 6:21, Primera Tesalonicenses 3:2. Otra palabra, competentes. Código 2427 del griego hikanoo, con doble O, hikanoo, tilde en la primera O. Habla de capacitar, es decir, calificar, hacer competente, hacer apto, apropiado, idóneo, digno. Dale cuidado si usted juntaría hasta aquí. Servidores competentes, ministros competentes, habla de servidores calificados, o sea, aprobados por Dios. Colosenses 1:12. Tercero, nuevo, cuando habla del nuevo pacto, ¿no? Código 2537 del griego kainos. Habla de frescura, cosa nueva, fresco, regenerar. O sea que si nosotros lleváramos este nuevo al nuevo pacto, sabiendo que el viejo pacto es el pacto de la ley del Antiguo Testamento y el nuevo habla de regenerar, o sea que nunca el antiguo pacto te iba a regenerar. Este nuevo pacto sí. Es claro. Mateo 26:28, Gálatas 6:15, Efesios 2:15. Otra palabra clave, pacto. Código 1242 del griego diateque. Y habla del nuevo pacto prometido antiguamente y sancionado por la sangre de Cristo. Mejor testamento, pacto eterno. ¿Cómo la ve este nuevo pacto? Prometió en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la promesa? Del Salvador, del que iba a pagar por nuestros pecados, de que por medio le íbamos a ser salvos, íbamos a ser libres de la esclavitud del pecado. ¿Y cómo se sancionó o cómo se oficializó ese pacto? Con la sangre de Cristo. Lucas 22:20, Primera de Corintios 11:25, Hebreos 9:15, Hebreos 12:24, Hebreos 7:22, Hebreos 8:6, Hebreos 13:20. Más claro para hablar de la sangre de Cristo y del nuevo pacto que Hebreos, creo que no lo hay. Y usted se va a encontrar muchas referencias, pueden haber más en Hebreos, sobre el nuevo pacto. Una parte donde dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Cómo la ve? Letra, código 1121, del griego grama. Dice que en sentido literal o verbal, en antítesis al espíritu, refiriéndose a la ley mosaica. Letra, aquí ya lo dijo en griego, refiriéndose a la ley mosaica. Y dice que en antítesis al espíritu. Yo busqué la palabra antítesis porque no tenía la claridad exacta de qué significaba. Sí sabía que anti es ante o de oposición. ¿Y qué habla?
Antítesis habla de oposición, contraste, o sea que en oposición al espíritu. O sea que de lo que habla aquí era en oposición al espíritu y era de una ley que nos condenaba, no que nos salvaba. El espíritu da vida, la letra ya vamos a ver. Romanos 2 versículos 27 y 29, Romanos 7, 6, Segunda de Corintios 3 versículos 6 al 7. Ahora la última palabra clave, espíritu, código 4151 del griego neuma. Habla del Espíritu de Cristo, Espíritu Santo, sobrehumano, ángel, demonio o Dios. Entre paréntesis dice divino. Pero pues para nosotros es claro, Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios y es el Espíritu Santo. Romanos 8 del 2 al 4. Entonces aquí yo trato de colocar un comentario. Este tema es de mucha importancia, óigalo bien lo que he puesto, porque precisamente estas palabras mal interpretadas de que la letra mata, la está usando el diablo para que mucha gente no se fortalezca y no madure espiritualmente. Entonces simplemente le guste oír y lo que le digan eso se lo cree y le dice amén a todo. Entonces este tema es de mucha importancia porque hasta el día de hoy hay hombres, ministros, líderes, servidores, pastores, etcétera, como usted lo quiera llamar, pero gente que debería tener una mejor interpretación de las escrituras, que interpretan mal la letra mata, sacando una doctrina herética, mano, porque se están volviendo herejías, para tener la excusa de no estudiar, de no profundizar, de no ver la necesidad de aprender, etcétera. Mejor dicho, más diabólico no puede ser esto, porque el diablo necesita es que nosotros no seamos un problema, que seamos dormiditos y no tan sabios en el conocimiento. Y así terminar diciendo, óigalo bien lo que se termina diciendo, ¿vio? Por eso es que yo no estudio tanto o profundizo, porque es que la letra mata. ¿Vio? Vea. Por eso déjeme así, porque es que la letra mata. Dando a entender que es mejor no hacerlo o que no es necesario. Mejor dicho, toman literalmente la letra, como la escritura. O sea, que hacen referencia a muchos cuando dicen la letra. Hablan de la escritura, la palabra o la Biblia. Las tres son la misma cosa. El resultado, póngale cuidado al resultado de sacar esta excusita. El resultado, arrastrados por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué hoy en día se usa todavía esta palabra, la letra mata? Porque eso ha ayudado a que muchos, ¿por qué no volvió a la iglesia? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Mira que el hermano Tata. Todas esas cosas fueron arrastrados por cualquier viento de doctrina, porque no quisieron profundizar, no quisieron ser más iluminados en su caminar, no quisieron madurar, haciendo cualquier cantidad de cosas raras que no están en la Biblia. Usted se encuentra una cantidad de desórdenes hoy en día en la iglesia, unas bullas, unos lamentos, cosas aquí, cosas allá, no estoy en contra del hablar en lenguas, pero todo un servicio hablando en lenguas, no habla la Biblia de un intérprete, y si no hay, más bien calle. Entonces imagínese todo eso. ¿Por qué? Porque como no hay el conocimiento de la verdad, entonces está la excusa de decir, no, es que la letra mata. Entonces todo lo que hacen, cualquier cosa extraña, mejor dicho, se ven cosas raras en la iglesia hoy en día, que no tienen que ver nada con la escritura. Entonces, ¿qué pasa? No hay discernimiento. Están en contra de lo que dice la Biblia, en contra del predicador, en contra del que quiere ser bíblico, etc. Se enojan, se vuelven enemigos, quieren morder a los que queremos profundizar o estudiar. A mí me gusta estudiar y para mí es una necesidad muy grande. ¿Por qué? Porque estamos pasando tiempos difíciles, mucha gente engañada, arrastrada,
les hablan bonito. Muchos, creo que por aquí lo puse, sí, aquí sigue esto, ya los voy a leer, porque esto es una realidad, porque es que la letra mata, entonces pasa cosas como esta. Les importa más que llegue alguien y les diga, así dice el Señor, así te dice el Señor, y que le hable, mejor dicho, que le mueva las emociones, y no que les digan lo que dice la Biblia. Les parece aburrido cuando se para un pastor a enseñar la Escritura. Prefieren estar toda una hora y media, así te dice el Señor, y un escándalo, una gritadera, y ya, que sentarse a escuchar atentamente, porque eso es lo que dice el Señor. Acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, para ponerla por obra, a su palabra, y habla de las bendiciones, de escucharlo con atención para obedecerlo. Pero no, es que la letra mata, entonces mejor es que nos digan, así dice el Señor. Les gusta más el desorden, los gritos, las tembladeras, que les profeticen, que les muevan las emociones. Es un mover de emociones. Eso es lo que está pasando. Porque la excusa es que la letra mata. ¿Para qué estudiar tanto? ¿Para qué llenarnos de tanto conocimiento? Y a veces, porque eso es otra cosa, salen, es que el conocimiento envanece. Sí, eso tiene su sentido, pero hay que profundizar en eso para entender de qué está hablando. Entonces, a esto se está llegando con la mala interpretación de este versículo de que la letra mata. Pero no quieren oír lo que Dios les dice en su palabra. Porque, ay no, qué pereza, tan aburridor. ¿No ve que la letra mata? Ay no, qué pereza estudiar la Biblia. La mantienen guardadita, empolvada, y le sacuden el polvo el domingo para llevarla. Y déjeme decirle, con todo respeto, yo no me creo más que nadie, pero he visto gente abriendo esa Biblia para nada. La tienen nuevecita. Hay unas que tienen un borde dorado, tienen ese borde dorado enterito, ni medio gastado. Estas dos Biblias que tengo aquí tenían el borde dorado y ya ni lo tienen. Y no estoy chicaneando ni creyéndome más que nadie, sino que en vez de estar escuchando, así dice el Señor, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Y si lo que te diga el que está ahí al frente está de acuerdo con la palabra, es de Dios. Así de sencillo. Analicemos un poco el contexto y unos versículos, para así entender o tener claridad cuando la Biblia dice la letra mata. El capítulo 3 comienza con un título que dice Ministros del Nuevo Pacto, que habla de hombres competentes escogidos por Dios para dar a conocer al mundo el Evangelio del Nuevo Pacto. ¿Cuál es el Evangelio del Nuevo Pacto? El Evangelio de Cristo, que habla de lo que Él hizo en la cruz, de su sangre. Pacto o acuerdo hecho por Dios con los hombres por medio de Jesucristo, por medio de aquel que dijo en una cruz, consumado es, ya está hecho. Pero si hay un nuevo pacto es porque hubo uno viejo. ¿Tiene su lógica o no? Ese antiguo pacto es el Antiguo Testamento. Fue el que Dios hizo con Moisés y era para los judíos, logrado en el monte Sinaí, por medio de la ley o los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. O sea que cuando habla de la ley escrita, está hablando de los 10 mandamientos que recibió Moisés escritos en tablas de piedra. La letra y el espíritu, respectivamente, nos habla de dos pactos. El antiguo de la letra, versículo 14, vamos a leer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea que el antiguo pacto, el de la ley, es quitado cuando conocen o cuando Dios se manifiesta a sus vidas, cuando aceptan el nuevo pacto de su sangre. Y el nuevo pacto del Espíritu, que está en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de la palabra,
Es poder de Dios para salvación, para dar vida eterna. La letra, según el griego grama, ya lo vimos, recuérdelo, si no pues nos devolvemos. ¿Qué se hizo? La letra, grama. Habla de los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, de la ley mosaica, de la ley que fue dada a Moisés. De eso habla la letra, ya estamos quedando claros, ¿no? De todas maneras, vuelvo y les digo, vuélvanlo a ver el video, páusenlo y tomen en cuenta, escudriñen si lo que se les dice por aquí es verdad o es mentira. Tratamos de decir la verdad porque por eso se llama así este canal. El Espíritu, según el griego neuma, habla del Espíritu de Cristo o Espíritu Santo como fuente reveladora del Evangelio salvador de Cristo que da vida. Mire eso, ya. Al final dice, el Espíritu vivifica. La letra mata. La letra mata, si no les queda claro, ahora al final lo volvemos a repetir. ¿Qué quiere decir la letra mata? Entonces, ese neuma es el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo que recibe todo el que cree, que es la fuente reveladora del Evangelio salvador de Cristo que da vida. Es para dar vida, porque la letra, escrita en tablas de piedra como ley, nos muestra que somos pecadores y que merecemos la muerte. Deteniéndonos en el versículo 6 que estamos estudiando, en la parte que dice porque la letra mata, se trata de la ley escrita en tablas de piedra, 10 mandamientos que condena a muerte al pecador. Nos devolvemos. ¿Qué decía en la TLA? Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, que es por medio del nuevo pacto con Cristo. Porque la ley, la letra mata, la letra es la ley. La ley condena a muerte al pecador. O sea que la ley, por el solo hecho de no cumplirla, nos condena a muerte. La letra mata quiere decir que la ley condena a muerte al pecador. Y cuando dice que el Espíritu da vida por medio del nuevo pacto y la fe en Jesucristo, vida eterna. Creo que hasta ahí es claro, ¿no? La letra mata nos habla de la ley de Moisés que realmente no trae perdón de pecados, sino que al pecar solo quedaba bajo condenación de la ley. ¿Cómo los cogían antes en cuanto a la ley en el antiguo pacto? ¿Cómo morían? Apedreados. Les daban piedra hasta matarlos. Eran condenados. Condenación a muerte. Habla de la condenación de la ley. Pues está condenado a muerte. Por medio de la ley recibe la condena a muerte. O sea que bajo la ley el pecado se paga con la muerte. Bajo la ley la paga del pecado es muerte. O sea que lo que usted recibe como ganancia de sus pecados es la muerte, llevándolo a la ley. Romanos 6:23 lo dice. Romanos 7 del 10 al 13. Romanos 8 versículos 2 y 3. Romanos 7:6. Romanos 3 del 19 al 20. Habla de esto. Usted lo lee. Y creo que todo es muy claro como para seguir interpretando mal este versículo. El Espíritu vivifica. Nos habla del Espíritu Santo de Dios que da vida. Por medio de la obediencia al Evangelio de Cristo se renace y se tiene vida de nuevo con Dios. O sea que si por la ley conocemos que somos pecadores y estamos condenados a muerte, si morimos así, estamos muertos, pues. Pero si entendemos que el Espíritu vivifica, escuchamos el Evangelio de Cristo, lo aceptamos, lo creemos con nuestro corazón, Dios nos da su Espíritu Santo y tenemos nueva vida y vida eterna. Juan 3, versículos 3 y 5, Tito 3:5, Primera de Pedro 1 del 18 al 25, Efesios 2, versículos 1 y 5, Romanos 2, 27, Romanos 7, 6.
El versículo 7 nos sigue hablando de la letra. Versículo 7, leámoslo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, óigalo bien, ahí está hablando el ministerio de muerte grabado con letras en piedra. La ley escrita en piedra, con letras, porque fueron letras, 10 mandamientos, ¿no son letras? Fue en gloria. Ya saben lo que pasó con Moisés, el resplandor de la gloria de Dios. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. La ley, ¿no? Eso habla muy claro, la letra, que es la ley en tablas de piedra, y que esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados. ¿Qué nos muestra la ley? Los pecadores que somos y que estamos condenados a muerte. Pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes y nos salva de la muerte. ¿Qué pasa? Estábamos muertos, condenados. Viene la obra del Espíritu Santo y nos declara inocentes y nos da vida. Nos salva de la muerte, la condenación eterna. El versículo 9 nos habla de la condenación a muerte y de la justificación para vida. Leámoslo. Porque si el ministerio de condenación fue en gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio de condenación es la ley, la letra mata. El ministerio de justificación es el Espíritu que vivifica. Creo que es clarísimo. Y finalicemos el contexto de todo, el contexto que todo nos habla de la ley, el Espíritu Santo y el Evangelio. Antiguo pacto, nuevo pacto, no el de la letra o la ley, sino el del Espíritu de Cristo para vida, el mensaje del Evangelio. Un comentario importante, gente que sabe. Comentario Biblia de las Américas de Estudio 2000. La letra mata, el espíritu da vida. Estoy leyendo lo que dice el comentario. Es imposible que alguien sea justificado ante Dios tratando de cumplir el antiguo pacto, la letra. El antiguo pacto, la letra, la ley. Porque al fallar en un solo mandamiento se hace culpable de todos. ¿Dónde dice esto? En Santiago 2:10. Saque. Más muertos para dónde, porque nunca le íbamos a cumplir. Pero el nuevo pacto se caracteriza por la seguridad de la renovación por el Espíritu para los que han puesto su fe en Cristo. La letra mata, la ley te muestra lo pecador y te condena a muerte. De eso habla. Romanos 7:6, Romanos 8:2, Tito 3:5. Esos fundamentos los pone este comentario. Entonces podemos concluir, dígalo bien, de acuerdo a lo que leímos en la TLA, a lo que leímos en la PDT, de acuerdo a las palabras claves, al contexto que acabamos de ver que es claro, vuélvalo y léalo en varias versiones. De acuerdo a los versículos claves, vimos varios que están en Romanos, que hablan sobre la ley. Y sobre todo, si usted tiene el Espíritu Santo, que le ayude, que lo lleve a toda la verdad, que el Espíritu Santo lo guíe al entendimiento de este tema para que no malinterprete más esto de que la letra mata. Que la letra mata se trata de la ley escrita en tablas de piedra que condena a muerte al pecador. De eso habla la letra mata. La ley escrita en tablas de piedra que condena a muerte al pecador. O mejor dicho, la letra, óigalo bien, por eso puse mejor dicho porque había escrito esto, entonces dije yo, voy a organizarlo mejor. La letra que se escribió como ley en tablas de piedra y fue dada a Moisés, nos muestran que somos pecadores y que el pago es la condena a muerte. De eso está hablando ese versículo. Romanos 3:20 al 21, Romanos 6:23. Importante, puse importante, así que vamos a leerlos. Importante.
Romanos 3:20 al 21 dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso sirve la ley, para que sepamos que somos pecadores y que no somos inocentes sino culpables. Pero ahora, siempre me ha gustado este pero ahora, desde que leí esto. Aparte de la ley, la letra, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por Cristo, testificada a conocer por el antiguo pacto. De eso está hablando. Es importante esto. Y Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, bajo la ley, que no podemos cumplir si morimos como pecadores en nuestros pecados, muertos eternamente. El pago de morir como pecadores es la muerte física, la muerte eterna. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es el Espíritu que vivifica, el regalo que nos da Dios. Entonces, importante tener en cuenta los dos versículos. A ver qué nos queda. Este temita salió largo, pero está bueno. Nos queda este pedacito nomás. Un comentario de la Biblia del diario vivir. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Significa que tratar de ser salvos guardando las leyes del antiguo pacto nos conducirá a la muerte. Solo al creer en el Señor Jesucristo una persona puede recibir vida eterna a través del Espíritu Santo. Nadie, con excepción de Jesús, ha logrado cumplir perfectamente la ley, y por eso todo el mundo está condenado a muerte. ¡Ja! Clarísimo, clarísimo. Por eso le digo, vuélvalo y léalo y analícelo antes de sacar conclusiones o de pronto ir a comentar lo que no es. El primer pacto, la letra, la ley, ¿qué hace? Nos mata, porque nos lleva a vernos más pecadores, nos remata a conocer la ley, por ahí lo decía Pablo. El segundo pacto, el del Espíritu, nos da vida eterna, nos salva, nos libra de la condenación, de la esclavitud del pecado que nos está matando. Segunda de Corintios 3:14, Jeremías 31:31, Mateo 26:28, Marcos 14:24, Lucas 22:20, Primera de Corintios 11:25, Hebreos 7:22, Hebreos 8 del 6 al 10, Hebreos 9 del 15 al 20, Hebreos 12:24, Hebreos 13:20, Romanos 2 del 27 al 29, Romanos 7:6, Segunda de Corintios 3 del 7 al 9, Deuteronomio 27:26, Romanos 3:20, Romanos 4:15, Romanos 7 del 9 al 11, Gálatas 3 del 10 al 12 y el versículo 21, Juan 6:63, Romanos 8:2, Primera de Juan 1:1, Juan 5:21, Romanos 4:17, Primera de Corintios 15:45, Efesios 2 versículos 1 y 5, Primera de Pedro 3:18. A ver, finalicemos con este último pedacitico aquí, que son unas 5 o 6 líneas, porque normalmente finalizo con los versículos, pero el Señor le muestra a uno cosas, ¿no? Cuando dice la letra, no está hablando de la palabra de Dios, está hablando de las tablas de la ley, de la letra que se escribió en esas tablas, no de la palabra de Dios como muchos lo interpretan y están interpretándolo mal. Esa es la verdad, hay fundamento suficiente. Recuerden que la palabra es espíritu y vida. ¿Por qué puse esto? Porque la letra mata, no es la palabra. Porque para empezar, la palabra de Dios no te mata, es espíritu y es vida. Lo dice en Juan 6:63. Con esto sí finalizo. Dice así:
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, que no pretenda seguir diciendo que la letra es la palabra de Dios. La letra son las letras que se escribieron en tablas de piedra dadas a Moisés como ley en el monte Sinaí para la humanidad en ese antiguo pacto. Entonces, considero de que es claro entender que la letra mata y el espíritu vivifica. Habla de que la ley te condena a muerte, la ley te mata, pero si crees en Jesucristo, el espíritu que mora en él te da vida y vida eterna. O sea que la letra mata no está hablando de la palabra de Dios y no justifica a nadie para que no estudie, no profundice, no se alimente, no sea iluminado, no sea más espiritual y más vivificado, como dice en Juan 6:63. Espero que haya quedado claro. Gracias por la atención. Dios les bendiga y que les sirva mucho esto.